Buenas tardes, mi nombre es Flora. Soy maestra en salud pública y les voy a dar una plática dirigida a pacientes, a las personas interesadas, a familiares acerca de recomendaciones para vacunación para los adultos y continuar con los talleres psicoeducativos que se imparten en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, CIENI, que se encuentra dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También, si ustedes gustan tener una constancia de participación, se les puede otorgar. En el video de YouTube, ahí se describe qué es lo que requisitos se tienen que cumplir, contestar unas aproximadamente 5 preguntas si ustedes desean una constancia. Y bueno, entonces iniciamos. ¿Cuál va a ser el contenido de esta plática? Primero vamos a hablar de antecedentes de la vacunación, sobre la inmunidad un poco, qué es una vacuna, enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación y recomendaciones para la vacunación. ¿Cómo vamos a iniciar? En el mundo han existido siempre la historia de pandemias que han ocurrido. ¿Cómo qué pandemias? Esta imagen me gusta mucho, es de la OMS, adaptada por la OMS, y en el cual es un esquema de las pandemias que han ocurrido, que han azotado a la población. Por un lado, vamos a tener en los años en que se llegó a presentar estas pandemias, por el otro lado, las enfermedades, y aquí estos dibujos que se ven como círculos, estos son los virus. Ahorita estamos en una pandemia provocada por el virus de SARS-CoV-2. Para que vean y comparen el tamaño de todos los virus. El virus del coronavirus es este pequeñito. Este es el que nos ha ocasionado problemas muy serios, ha ocasionado muertes desde el diciembre del 2019. Y en este centro, nuestra especialidad es el VIH. Vean, el virus de VIH, ¿de qué tamaño es? Este es el virus del cólera, que también ha azotado también en México y todavía sigue presentando casos eh, de cólera. También está, por ejemplo, el virus de la viruela. Este es el virus, de este tamaño es el virus de la viruela que provocó muertes en los años 1500. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay descrito acerca de algún antecedente de la vacunación? ¿Cómo surgió? Esta es la historia de Edward Jenner, un poco, de cómo fue el descubrimiento de la vacuna. ¿Quién es Edward Jenner? Edward Jenner es un médico que realizó observaciones en una granja. ¿Qué tipo de observaciones hizo? Una de ellas es que platicó con una ordeñadora de vacas, que es la señora Sara Nelmes, en 1796. En ese tiempo, en esos años, en el siglo XVIII, pues la viruela ocasionaba muertes, miles de muertes. Y la señora Nelmes hizo un comentario de que ella no le ha dado ni le dará la viruela humana. Por lo que Edward Jenner realizó un seguimiento y sí vio efectivamente que las personas que trabajaban principalmente ordeñando vacas no padecían de la viruela humana. Estas personas que trabajaban ordeñando tenían lesiones en la piel, adquirían una viruela, pero era la viruela vacuna, que en el humano ocasiona la enfermedad, pero muy leve. Y lo que hace nuestro cuerpo responde a crear anticuerpos. Estos anticuerpos le ayudaron a esta señora a que no tuviera la viruela humana que llega a causar la muerte. ¿Cómo comprobó esto? Edward Jenner tomó de una lesión que tenía la señora Nelmes, tomó y lo inoculó a un joven llamado James Phipps
y lo que provocó que este joven no desarrollara la viruela. Ahora imagínense, se diseñó esto y ¿qué empezaron a ver en el círculo de Edward Jenner, en el círculo, en su sociedad? Lo empezaron a criticar, todo lo contrario, en lugar de buscar más información, de apoyarlo para que continúe. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, su círculo le empezó a realizar críticas, entre ellos hubo que después de que se inoculaba a un niño, le salía hicieron una caricatura que después de la aplicación de la inoculación le salía una cabeza de buey, lo que también lo expulsaron de de la asociación médica que en él se encontraba. ¿Y qué es lo que ocurre actualmente? Por ejemplo, lo podemos comparar que existen ahora los memes, dibujos, caricaturas, que es lo que dicen, si ahora nos vacunamos contra el COVID, ya vamos a salir hablando ruso o alguna otra. Entonces, imagínense, eso ocurrió en el siglo XVIII y en 1796. Comparando con la historia del COVID, de las vacunas, aún a pesar de eso, siguen existiendo estas críticas. También es algo muy, muy importante que ocurrió gracias a Edward Jenner. En el mundo solo hay una enfermedad infecciosa que se ha eliminado, se ha erradicado, es justo la viruela humana. No ha existido ningún caso desde la vacunación. Entonces, esta es la única enfermedad que se ha logrado erradicar por medio de la vacunación. ¿Y cómo logró eso? Es que otras personas también apoyaron a Edward Jenner. En esto que se reivindicaron, Napoleón ordenó a vacunar a todo su ejército contra la viruela humana y tuvo un gran éxito. También me gustaría explicarles qué es la inmunidad, por qué nuestro cuerpo nos va a defender de enfermedades infecciosas, cómo lo logra. Bueno, la inmunidad es la capacidad que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, de defenderse de agentes externos, identificados como extraños. En este caso pueden ser las enfermedades infecciosas. Imagínense al sistema, a la inmunidad, como soldados que nos van a defender de cualquier agente que invada nuestro cuerpo. Este es otro esquema que me gustaría compartirles, explicar un poco. Estas son enfermedades infecciosas. Por ejemplo, aquí tenemos la varizuela, el sarampión. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo tiene que fabricar, cuando hay algún estímulo, en este caso podría ser la vacunación y no la enfermedad, entra al organismo y crea anticuerpos específicos contra el sarampión. Si entra la varicela, nuestro cuerpo genera anticuerpos específicos contra la varicela, así como con la influenza, tienen que ser específicos contra esas enfermedades. ¿Qué pasa cuando hay un nuevo patógeno? Pues no hay ningún anticuerpo y por lo cual podemos desarrollar o desencadenar esa enfermedad. Y otro ejemplo, también la inmunidad se divide en natural, artificial, activa o pasiva. Y entendiendo cómo se adquiere la inmunidad natural, ¿a qué se refiere esto? Es cuando una persona fabrica sus anticuerpos porque padeció la enfermedad. Si ponemos un ejemplo, el COVID, de las personas que se empezaron a enfermar y fueron leves, su cuerpo en teoría desarrolló anticuerpos contra esa enfermedad. Pero a mí no me gustaría, o alguna población vulnerable, un adulto mayor, a lo mejor hipertenso, vulnerable, que adquiera anticuerpos por presentar la enfermedad. Entonces, existen otra inmunidad que es la artificial, que ¿cómo se puede adquirir? Por medio de las vacunas. Una característica muy importante que es de la inmunidad activa es que esta parte, la de arriba, tiene memoria de largo plazo. Significa que nos puede durar por años.
También existe otra inmunidad que también se puede adquirir de forma natural o de forma artificial. Esta es la pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque se puede adquirir, por ejemplo, hay algunos anticuerpos que puede pasar de la madre al hijo, y principalmente aquí, a lo mejor me faltó una foto así enorme, grande, es promover la lactancia materna. Durante los primeros días, un recién nacido recibe los únicos anticuerpos que lo van a proteger contra esas enfermedades infecciosas en esos momentos de la madre, de las enfermedades que padeció la mamá, de los anticuerpos que tiene, se los pasa al bebé para que se proteja. Es su única forma, los anticuerpos que tiene el bebé de defenderse contra enfermedades infecciosas. Entonces, de verdad hay que promover la lactancia materna. Otra artificial sería los sueros. No sé si recuerdan que también hasta para el tratamiento, para generar anticuerpos, es ya introducirlos al cuerpo. Pero también lo que se ha visto es que esta inmunidad no genera memoria de largo plazo, puede ser por unas semanas, unos meses, y aún así se sigue investigando y vale la pena seguir estas recomendaciones, entre ellos la lactancia materna. Y bueno, entonces, ¿qué es una vacuna? ¿Por qué vamos a empezar? ¿Por qué me interesa el interés de que aprendan algo más de vacunas? ¿Qué es? Son preparaciones biológicas destinadas a generar inmunidad contra una enfermedad, ya sea para eliminar, prevenir o controlar algunos estados patológicos. Y bueno, si de esta plática le quedan, les voy a decir que casi se la pueden o le ponen atención, son como 3, 4 diapositivas, la verdad. Esta es de las que me interesa mucho, que espero me pueda dar a entender, que yo pueda explicarles esta. ¿De qué están hechas las vacunas? Las vacunas están realizadas con base de virus vivos. Estos virus son débiles, no van a causar la enfermedad. Pueden llegar a tener manifestaciones similares a la enfermedad, pero estas vacunas se elaboran de virus, son de virus vivos, pueden causar, no causan la enfermedad, son virus débiles. También se elaboran de virus no vivos, de toxinas también. ¿Estas toxinas a qué se refiere? Estas toxinas son los productos de las bacterias, en este caso se podría ser el tétano, ¿y qué ocurre con esta? Lo que hacen para realizar estas vacunas es que modifican las toxinas para que pierdan su efecto tóxico, pero deben de conservar su inmunogenicidad, o sea que ayudar a que el cuerpo responda ante estas toxinas. Entonces, entre ellos está obviamente el toxoide tetánico contra el tétanos. También están elaboradas estas vacunas de algunas partes de los virus o de bacterias. Puede ser de DNA, RNA, proteínas similares a virus también. Y imagínense, es un esquema súper sencillo. Quiero que recuerden que hay varios tipos de vacunas. Entonces puede ser de virus vivos, de algunas partecitas. Estas vacunas aún se siguen investigando porque no saben todavía cuánto tiempo de protección pueden conferir. Y imagínense cuánto tiempo se tardan en hacer unas vacunas. Yo creo que ya ahorita la información ha sido inundada desde cómo se hacen, pero bueno, las vacunas se pueden tardar hasta 15 años en su elaboración.
y va a ocurrir por fases, desde que sale del laboratorio, desde que en la primera fase, que se van a probar en un grupo pequeño, ver la seguridad, los efectos de la vacuna, si realmente las personas generan anticuerpos. Entra la siguiente fase, la fase 2, igual ya no son pocas personas, ya son cientos de personas, y también ya ahí empiezan los estudios clínicos. ¿Quién se les va a aplicar placebo, que no se aplica la vacuna? Esas personas no saben, o que se les va a aplicar la vacuna. Son voluntarios, todos son voluntarios de los que se quieran aplicar la vacuna. Entran a una fase 3, igual ven la seguridad, ven si realmente se crearon los anticuerpos, igual todavía se siguen realizando los ensayos clínicos. Y ahora, con la vacuna del COVID, realmente es un gran avance científico que ha tenido, ya no fue en 15 años para la elaboración de una vacuna, fue en menos de un año. Este es un gran ejemplo de la vacunación. Aquí tenemos a una enfermedad. Estos son los casos que se llegaban a presentar. Hay miles de casos de poliomielitis, incremento de casos, y cuando se introduce la vacunación contra la polio, vean cuántos casos pueden llegar a bajar, casi hasta 0. Aquí otro ejemplo de la influenza. En los reportes de laboratorios había más de 1000 pruebas positivas a influenza. Después se introduce la vacunación contra la influenza, ¿y qué es lo que pasa? Baja un gran número. Aquí, sobre todo por la vía de transmisión del virus de la influenza, son por vía respiratoria, entonces es difícil su control, pero pues sí se puede. Aquí en el INER, cada año seguimos teniendo presencia de casos de influenza, a pesar de que existe la vacuna. ¿Y qué esquemas de vacunación tenemos aquí en México? La pública nos recomiendan, por ejemplo, apenas tres vacunas para el adulto. Ahorita solo vamos a hablar del adulto. La verdad, el hablar del esquema de vacunación del niño es muy, muy, muy extenso. O una plática de vacunas de verdad que puede ser, existen maestrías, doctorados tan solo de vacunología. Este es para los adultos, hombres. Para las mujeres les recomiendan otra más, que sería la de sarampión y rubiola. ¿Cuál sería un esquema ideal? Esta serían la mayoría de vacunación que pudiera tener el adulto. Entre ellos, ¿cuál se recomienda? La varicela. ¿Por qué creen que la varicela no aparece en nuestro esquema de vacunación básico en los niños? Porque se considera que la varicela, como se puede presentar benigno, no causa gran impacto, entonces no se ha podido pasar a la cartilla de vacunación gratuita. Entonces, para conseguir hay varias vacunas que se tienen que conseguir aparte, además, o sea, pagarla. ¿Qué pasa con la varicela? Si a lo mejor mucha gente no sabe que existe una vacuna, sí hay. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes le dijeran que pueden evitarle esa enfermedad a su familiar, ¿no la comprarían? Así como se puede invertir en comprar en algo material que se requiera, que se necesite, también podemos invertir a lo mejor un poco más en salud. Si les colocaba el ejemplo de un familiar que se enferma, a lo mejor un vecino, un adulto, porque la varicela también se puede repetir y la varicela también la pueden presentar los adultos. A lo mejor que presente fiebre, que tenga que en ocasiones pueden perder su trabajo porque necesitan incapacidad, y además como las lesiones son visibles, la verdad ves a una persona con cierto tipo de lesiones características de alguna enfermedad infecciosa, pues te retiras. Entonces, sí se puede evitar, y ahí son 2 dosis de la vacuna contra la varicela. También está la hepatitis A. La hepatitis A sí está en el cuadro básico. La hepatitis B, igual son 3 dosis se recomienda. El neumococo, el virus de la influenza,
virus de papiloma humano. Más adelante les voy a describir un poco de estas enfermedades. No es para asustarlos, simplemente es un poco del cuadro clínico y vean por qué es tan importante la vacunación, el meningococo, la tifoidea, el herpes zóster, el dengue. También quiero comentarles, se me pasó hace rato comentarles que hay una compañera que me está apoyando, su nombre es Norma, y si tienen alguna duda que surja, de verdad pueden realizarla. Y si quieren que hablemos algo más extenso, algo que se les de la presentación, pueden escribirles en el chat. ¿Cuál es el objetivo principal de la vacunación? Esta es la segunda diapositiva que les voy a comentar que es muy, muy importante. ¿Por qué se debe de vacunar la gente? Una es proteger al individuo contra enfermedades infecciosas, incrementar la esperanza de vida y principalmente mejorar la calidad de vida de las personas. Este es un objetivo principal de la vacunación. Otro de la salud pública es erradicar las enfermedades infecciosas que solo afectan al humano. El control de enfermedades que se afectan a otras especies no pueden ser erradicadas. Por ejemplo, está la rabia, la influenza. Prevenir, mitigar o curar enfermedades cuya magnitud y trascendencia producen daños a la salud. Aquí nosotros estamos hablando de erradicar enfermedades infecciosas. También aquí en México hemos tratado, bueno, esta me gusta, hemos tratado de erradicar, se está a punto de eliminar el sarampión. ¿Y qué es lo que pasó? Debido a los casos importados, significa que son los casos que han llegado a México, no se ha podido lograr eliminar. Y sobre todo también por las personas o por las personas antivacunas. Cada quien está en su derecho, solo que están afectando también a la salud de otras personas. ¿Por qué? O hay zonas endémicas de ciertas enfermedades infecciosas. En este caso ya han llegado, no sé si escucharon hace unos años, todavía en el 2019 hubo brotes por sarampión que no son nativos de México, son casos importados, niños que llegaron que no se habían vacunado y traían esa enfermedad. Eh, Imagínense que llegue esa enfermedad a los niños y vean los niños, por ejemplo, de México, que pueden estar desnutridos, que no se les aplicó a lo mejor el esquema completo de vacunación, o a personas vulnerables, adultos mayores que estuvieran en contacto con estos niños, se corre un gran riesgo de extender otra vez este virus. ¿Y qué complicaciones puede tener? Eh, Son lesiones, por ejemplo, causar neumonías muy graves, puede provocar hasta encefalitis, inflamación en el cerebro, panencefalitis esclerosante, otitis media. Son enfermedades muy, muy graves. Y también les decía, otra enfermedad, les voy a hablar un poquito de estas enfermedades. No es para asustarlos, no les voy a poner imágenes tan eh, en ocasiones un poco violentas porque o salen heridas tan grandes, tan extensas para asustarlos. La verdad es solo informarles que este tipo de enfermedades aún siguen existiendo y se pueden prevenir. Otro ejemplo es el caso de la varicela. Hace ratito les comenté que todavía se siguen presentando y todo. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar a eliminar la vacunación y también la transmisión? El virus, cuando se presentan en estas lesiones, el virus está vivo en la parte líquida de las vesículas, de las ámpulas. Ahí está el virus vivo. Cuando ya están las lesiones secas, en costras, el virus ya murió, ya provocó la enfermedad y ya. Tienen un periodo de incubación también. Entonces, una persona puede transmitir ciertas enfermedades sin que en ese momento se haya manifestado. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con las ámpulas, las vesículas, porque ahí está el virus.
nosotros nos podemos llenar estas vesículas que tienen el virus, si se rompen, se sale el virus, y si se rasca la persona en otro lugar o se toca la cara, se toca los ojos, se está llevando el virus a otras partes de su cuerpo. Entonces, no olvidar, el virus no está en las costras, el virus se encuentra vivo cuando está en la fase, en las vesículas, en la parte líquida. Y estos virus se transmiten por vía respiratoria. Un gran ejemplo que recuerdo en una de las clases es qué virus letal se utilizaría como arma de guerra, ¿no? Serían los virus o enfermedades por vía respiratoria, porque este tipo de virus se puede transmitir muy rápido. Entonces, qué es lo que quiero llegar? Es que si nosotros utilizamos toda nuestra precaución, ahora ya se le va a llamar la nueva normalidad, utilizar el cubrebocas cuando vayamos, por ejemplo, a los hospitales o a algunas zonas concurridas, eliminar la vía de transmisión, que sería la vía, en este caso la vía aérea, romper esa cadena de transmisión. Si hay enfermedades que se contagian por contacto, ¿cómo vamos a romper esa cadena de transmisión? Como su nombre lo está diciendo, es por contacto, entonces sería el lavado de manos. En este caso es vía respiratoria, está la vacuna y todas las medidas. El herpes zóster. El herpes zóster es característico también de los adultos. Este tipo de herpes les decía que es familiar al de la varicela, pero no ocasiona, no es tan extenso como la varicela. Este puede llegar a provocar, afecta a cualquier área del cuerpo, desde la cabeza, las extremidades inferiores, se acompaña de dolor neurálgico, se encuentran agrupadas en placas inflamatorias, en vesículas. En este ejemplo está atrás del oído, puede estar en las áreas lumbares, en el trayecto de algún nervio, porque se comenta que son muy dolorosas esta enfermedad. ¿Y qué pasa con el virus del herpes? ¿Cómo creen que adquirimos este virus? Porque este virus puede estar dormido en nuestro cuerpo. ¿Qué hace? ¿Cómo nos contagiamos? Imagínense un niño que puede ya tener también es los fuegos que salen en la boca, es del herpes. Entonces, ¿cómo se adquiere? Desde niño lo podemos adquirir. ¿Cómo? Pues a lo mejor algún adulto que nos besó, que tocó cerca y traía ese virus, se puede quedar ahí dormido. ¿Y qué pasa? Cuando bajan nuestras defensas o tenemos alguna otra enfermedad, a lo mejor nos da fiebre o algo, y ya vemos que pueden salir estas vesículas. Ese virus se aprovecha y cuando bajan nuestras defensas y sale. Entonces también existe una vacuna contra el herpes zóster. Con la rubiola. ¿Por qué es tan importante? También de la rubiola, sobre todo la congénita, ya debería de eliminarse. Nosotros, como principalmente, en este caso sí voy a hablar de las mujeres, deberíamos de tener todas la vacuna contra la rubiola. Eh, Se podría evitar sobre todo la rubiola congénita. ¿Por qué? Porque se puede pasar la enfermedad. Esta enfermedad puede atravesar la barrera placentaria, llegar al bebé y provocar, por ejemplo, si es en las primeras semanas de gestación, puede llegar a ocasionar muerte del embrión. También, si ya se adquiere la rubiola en semanas avanzadas, puede originar malformaciones, pueden ser oftálmicas, auditivas, cardíacas o craneofaciales. Si el contagio se produjo en el comienzo del embarazo, entonces esta enfermedad se puede prevenir. Otras de las enfermedades son el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A, la transmisión de este virus es orofecal por individuos o alimentos contaminados. Entonces, si se llevan ciertas medidas higiénicas, o a lo mejor es endémico la hepatitis A o algo, si se contaminan, si se enferman,
nosotros aquí ya estamos comentando que si se llevan estas medidas se puede eliminar, pero también existe la vacunación contra la hepatitis o la hepatitis B. La hepatitis B es mucho más contagiosa que el virus de VIH. Tenemos más riesgo de tener hepatitis B que VIH, que también se transmite por sangre, la B y la hepatitis C. Para la hepatitis C sí la quise dejar acá, en este esquema, en este dibujo que está. ¿Por qué? Porque para la hepatitis C no hay vacuna, aún no se ha elaborado. Sí hay para la hepatitis A y para la hepatitis B. ¿Qué otras medidas agregaríamos a esto? Ya les decía, en la hepatitis A, los alimentos, el lavado de las manos, de los alimentos. De la hepatitis B, el uso de condón, el uso de preservativos y obviamente la vacunación, evitar el contacto con sangre infectada, en este caso sería la drogadicción por compartir agujas contaminadas o realizarse tatuajes en lugares que no se conoce qué material estén utilizando. También, esta diapositiva me gusta, que si les comentaran que existe una vacuna para prevenir el cáncer, ya sea para hombres y mujeres, ¿se la aplicarían? Pues yo creo que la mayoría diría que sí. Sí existe y es justo la vacuna del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, esta es una infección de transmisión sexual. Más de la mitad de los hombres sexualmente activos son infectados. Pudieran decir, bueno, es que yo no tengo ninguna lesión y no tengo el virus del VPH, ¿no? La verdad, las manifestaciones pueden ser transitorias. Desaparecen sin tratamiento en ocasiones. Solo realizando cultivos, toma de muestras para identificar qué tipo. Existen también varios tipos de VPH. Y hay otros tipos, se clasifican entre alto o bajo riesgo de acuerdo a la asociación epidemiológica con el cáncer. Los virus que se asocian más a cáncer es el 16 y el 18. ¿Qué cánceres puede provocar este virus? Cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de boca, cáncer de laringe, depende de dónde haya entrado el virus del VPH. ¿Cómo saber qué tipo de virus tengo? Pues bueno, hay que realizarnos estudios, ver las lesiones, si es que hay lesiones, y con respecto a las mujeres, realizarnos obviamente el Papa Nicolau, colposcopía si es necesario, y ahí se identifica. Y bueno, sí existe la vacunación y lo que empezaron en las políticas de salud pública con respecto a la vacuna es que se vacunaran solo a niñas. Bueno, ¿por qué a niñas o a niñas? Porque la vida sexual activa, bueno, no tienen vida sexual activa, entonces se puede prevenir. ¿Y por qué los adultos mayores de edad, no nos podemos, incluyendo niños, hombres, por qué no se pueden vacunar? Sí nos podemos vacunar todos. ¿Cómo saber? Por ejemplo, me dicen, es que tú ya iniciaste, ya tienes 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos, ya tuviste muchas parejas, pero a lo mejor tuve esa suerte o tuve la fortuna de no haberme contagiado del virus del VPH que llegan a provocar cáncer. Entonces, la verdad, todos podríamos vacunarnos contra este virus. Otras enfermedades es el neumococo. ¿Qué causa el neumococo? Puede llegar a provocar neumonías muy graves, igual afecta principalmente al pulmón. Siempre se recomienda también en grupos de riesgo, igual con enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares, pacientes renales, pacientes que no tengan que se les vaya a realizar una esplenectomía cuando les quitan el vaso. La población obviamente más de 65 años. También está la influenza estacional y les decía que hay vacuna y se puede prevenir. Además, la vacunación justo contra la influenza es cada año en México y es gratuita. Hay que buscarlas en los centros de salud en donde se esté aplicando. Aquí en el INER también se llega a aplicar esta vacuna. Otras enfermedades
principalmente es por contacto, es la de tétanos. Esta que ocasiona, aparte de llegar a provocar, imagínense estas enfermedades, ¿por qué se elaboraron específicamente? Llega a provocar convulsiones, eh, espasmos y contracturas que son tan violentas que en esos espasmos o contracturas llegan a producirse hasta fracturas, rupturas musculares o algún desgarre de ligamentos. ¿Cómo entra el tétanos o es producida por la toxina del Bacillus Clostridium tetani? ¿Cómo entra? Pues entra a través de una herida, puede estar contaminada la tierra por estas toxinas, por el Clostridium, y entra, por eso cuando tenemos igual alguna cortadura, que nos cortamos con algo en la calle, se pican con algún clavo, ¿qué es lo que nos recomiendan primero? Aplicación la vacuna contra el tétanos. Entonces ya vemos por qué. También en los niños, en los recién nacidos, cuando les cortan en zonas rurales, principalmente en zonas rurales, ¿por qué se tienen que desinfectar muy bien las tijeras? Porque para realizar el corte del cordón umbilical tiene que ser con un objeto cortante y que esté desinfectado o limpio. Y como hace rato les había puesto un esquema de vacunación, así les puse el ideal, ¿no? Que hasta la fiebre amarilla, la verdad también está la vacuna contra el dengue, pero aquí en la Ciudad de México, imagínense que yo o mucha gente, yo les digo en este momento, todos debemos de tener la vacuna, el esquema completo, ¿no? Y entre ellas incluye la fiebre amarilla y el dengue, pero la verdad, el dengue se recomienda obviamente en zonas endémicas, en donde está presente esta enfermedad, en las zonas tropicales. Entonces, el mosquito del dengue no sobrevive a estas alturas de la Ciudad de México. Entonces, a que me la ponga yo o una persona que vive a lo mejor en Oaxaca, Chiapas, en el sur, pues que se la pongan esas personas. La fiebre amarilla también. Hay personas que van a viajar, se le llama la vacunación del viajero, en otros países que en México no son endémicas esas enfermedades, pero en esos países sí se les recomienda vacunarse contra ese tipo de enfermedad. La verdad, yo trabajaba en un hospital privado y les comento que recuerdo hace unos años que un niño de premio le dieron un viaje que se fue a Japón, en eso, si bien recuerdo, a disfrutar de unos Juegos Olímpicos que se desarrollaron allá. Llega aquí presentando cierta sintomatología y descubrieron que traía el meningococo. Este niño falleció de esta enfermedad, siendo que existe una vacuna para prevenir. O les decía, también está la rubiola. Todavía hay casos, y justo esto platiqué con otras personas, que tenía conocidos que una persona perdió a su bebé ya en un estado avanzado por presentar rubiola congénita, por visitar a una persona que tenía la rubiola, que no estaba tan visibles las lesiones. Y bueno, ¿qué tenemos con respecto al COVID? Bueno, ahorita yo creo que ya todos son epidemiólogos del SARS, del COVID, y la verdad estamos inundados de tanta información que lo único que yo les podría decir, bueno, igual se transmite por vía aérea, se fue identificada en el 2019 y se declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. La verdad, la estrategia de vacunación implica grandes restos. No me imagino estar en uno de esos puestos que tiene que solicitar o pedir o llevar la coordinación del plan nacional o el plan de vacunación. ¿Qué estrategias? Como les decíamos hace rato, para elaborar una vacuna se han tardado hasta 15 años. Para la del COVID es en un año. México participa de manera activa en diversas iniciativas para tener un acceso a esta vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces.
Entonces dirían, ¿qué vacuna me puedo recomendar? Ahorita, la verdad, no estamos en momentos para dudar de la calidad, de la capacidad de la vacuna. Con estos ejemplos que les he estado dando, yo espero que les quede con que te apliques la vacuna que tu país o nuestro país nos dé, es suficiente. ¿Cuál es el riesgo de la no vacunación contra el COVID? En el mejor escenario, se podría desarrollar una enfermedad leve o asintomática. Y bueno, en el peor de escenarios, pues es hospitalización, intubación endotraqueal, que pone en riesgo en su vida. eh, y, por ejemplo, vuelvo a recordar otra vez los grupos de antivacunas. Por no vacunarse esas personas o pueden seguir presentando estas enfermedades. ¿Qué otras recomendaciones como enfermera yo les podría dar? Algunas son de qué es lo que debemos de hacer como personal de salud nosotros, pero quiero que estén informados, me gustaría, para que puedan, se pongan también en lugar del personal de salud. Nosotros también hemos sido pacientes, igual hemos acudido a la vacunación. Es idealmente tener obviamente nuestra cartilla de vacunación como responsabilidad de los adultos. No vamos a llegar a lo mejor ahorita con nuestra cartilla de vacunación para el COVID, porque nos van a dar un comprobante o se les entrega un comprobante. No, simplemente ser responsables de anotar la vacuna en nuestro domicilio, en nuestra casa. Verificar que nuestro esquema de vacunación esté completo del adulto. Aquí les decía, voy a hablar así ya sea para el personal de salud o para nosotros como pacientes. No discriminar a nadie por la posición socioeconómica, religión, género. Si yo me pongo en su lugar del personal de salud, si yo estoy pidiendo que no se discrimine, también yo voy a pedir que no se me discrimine. A lo mejor porque la ven chiquita o lo ven muy grande, no saben, no. Por supuesto que sí, cada quien tiene sus valores, principios, y hay que respetar eso. El personal de salud notificará qué vacuna se le va a aplicar, las indicaciones y las contraindicaciones. Dirigirse siempre con respeto de ambos lados, notificar la vía de administración de la vacuna, cuáles son los efectos de esta vacuna y, por ejemplo, que puede tener eritema, dolor, que no se debe de dar masajes, no aplicar compresas, porque estos efectos pueden ser locales y pueden desaparecer. En caso de fiebre se les recomienda controlar con medios físicos, tomar abundantes líquidos. No se recomienda de forma rutinaria la toma de analgésicos o antipiréticos, que son antipiréticos contra la fiebre, para prevenir. Cuando hay otras personas que igual, o sea, sí utilizan la de prevenir, o sea, antes de que tuvieran dolor, se toman algún analgésico. No, no se recomienda. ¿Cómo para prevenir? No, ni siquiera los antibióticos, obviamente, ni ningún medicamento para prevenir algún mal. Lo único de sustancias que se utiliza para prevenir, bueno, es el tema de vacunación. Fomentar también que las vacunas no son un castigo. ¿De qué me va a servir esto a mí saber eso? Por ejemplo, si tenemos algún familiar, algún conocido, algún primo, o los hijos, en ocasiones utilizan, si no te portas bien, te voy a llevar a vacunar. ¿Qué es lo que sucede? Que contribuye al rechazo de la aplicación de las vacunas. También otra recomendación es llevar una vestimenta de ropa ligera, de fácil quitar y fácil poner. ¿Por qué esto? A lo mejor van a decir, ay, bueno, es que es obvio para otras personas, pero la verdad para otras no. Esto en ocasiones puede llegarnos a retrasar. Si ya tenemos una fila o personas esperando o se citaron, si llega una persona que a lo mejor tiene muchos botones y se lo olvidó por la prisa, tiene algún evento, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones se tiene que destinar un doble de tiempo a esta persona para proteger su privacidad y llevarlo a otro lugar o decirle que se descubra. De verdad que en ocasiones es necesario repetir esto. ¿Qué otra recomendación es cómo disminuir el dolor? Sabemos que una vacuna
va a doler. Las vacunas todas duelen en menor grado, pero duelen. Eh, el dolor es secundario a la aplicación de los biológicos. Si no se trata y la ansiedad asociadas con la inmunización puede aumentar el miedo, conduce a la evitación de procedimientos médicos a futuro y falta la adherencia del programa de vacunación, porque la verdad se recuerda el dolor. Apenas dicen, bueno, vamos a la vacunación, o sea, es algo que nos queda y tratamos de evitar. O hay personas que tan solo que ven una bata blanca y se ponen ansiosos, se ponen mal, se les sube hasta la presión, que eso es real, que tenemos personas así, eh, tan solo por ver eso. No digo que es el origen de esto, pero bueno, se puede relacionar. Si es posible utilizar, sobre todo en los niños, anestésico tópico. Claro, también por el tiempo, en ocasiones pues no se puede aplicar, pero es una recomendación también. ¿Qué podemos hacer también es acariciar un poco la piel, estimularlo para evitar distraerlo para la vacuna? Y también les decía promover la lactancia materna. También se le puede amamantar al bebé en el momento de la aplicación de la vacuna y de preferencia, aunque ustedes lo vean, la aplicación es rápida. ¿Qué interrogatorios vamos a tener también más del personal de salud? Es si estamos enfermos actualmente, qué es lo que tenemos, las alergias de medicamentos o algún alimento o hasta látex, qué vacunación reciente hemos recibido, se ha presentado alguna reacción por alguna vacuna, por ejemplo la del COVID, si tuvo en la primera dosis una reacción anafiláctica fuerte, pues bueno, se podría evitar una segunda dosis o cambiar. Eh, también si la persona se ha desmayado después de la aplicación de alguna vacuna o algún medicamento y estar preparado. Si nosotros le decimos a la persona, a lo mejor hasta para la toma de muestras o a la aplicación de la vacuna, oye, yo sí me pongo mal, pues bueno, le avisas para estar preparados y saber qué hacer. Principalmente estos, de verdad que no se van vacunados, no se vacunan, es por las enfermedades crónicas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y el sistema inmune, que hay personas que padecen enfermedades muy graves que tienen, es que se están inmunocomprometidos. Solo en ese caso, pues bueno, hay que tener una precaución especial. Eh, también se evalúa el mayor beneficio que el riesgo. Es mayor el beneficio que yo voy a obtener a la vacunación al riesgo que me puede generar o los efectos. Si tomamos algún anticoagulante, es muy importante hacerlo saber al personal de salud, o sea, ha recibido transfusiones o algún medicamento extraño, hay que avisar. También si se está embarazada. Eh, Esto sí es algo extra, pero bueno, se pueden aplicar varias inyecciones, a lo mejor ahorita con la del COVID es solo una. Pero para otras vacunas se pueden aplicar hasta 4 en diferentes lugares. Y claro, también va a depender de la edad, de la masa muscular de la persona. También aumentan ¿qué es lo que hace que estas personas se les apliquen varias vacunas? Aumenta la probabilidad de que el individuo reciba en forma oportuna visitas innecesarias o a los centros de atención médica para recibir una vacuna. También, esto es así importante, el sangrado posterior a la inyección es común y no no necesariamente indica que la técnica de inyección sea incorrecta. ¿Cuáles son algunas contraindicaciones? Ya hemos mencionado algunas, pero bueno, hay que reforzarlas. No inyectar en vías intramusculares, porque algunas vacunas se recomiendan en el músculo, en el brazo, en el deltoides. Y otros dicen, no me den en el brazo, no, voy a tener mucho dolor, o no. Y dicen en el glúteo, ¿por qué no? ¿Por qué en la región glútea no se puede aplicar estas vacunas? Debido a que en los glúteos hay mayor tejido adiposo, entonces la vía de administración no sería la correcta. Entonces se recomienda en el deltoides para algunas vacunas. También no aplicar en las zonas donde hay equimosis, vesícula, lesiones dérmicas, inflamación, bueno, que es el edema.
En caso de que las personas, los pacientes se tengan fístulas arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas es la unión de la vena con la arteria. Estos son para pacientes renales que y realizan las hemodiálisis. Ya son muy pocas, pero bueno, si se llega a tener una, avisar. Avisar. Si las personas tienen una mastectomía con linfadenopatías que le quitaron los ganglios en ese brazo, es importante. También si ha tenido alguna amputación, todo esto porque puede afectar a la circulación y puede interferir con la absorción de la vacuna. ¿Y por qué en el brazo izquierdo? No, o sea, no es una indicación de que sea en el brazo izquierdo, es de preferencia porque la mayor parte de la población es diestro, pero las personas zurdas, ¿qué pasa con ellas? Pues bueno, se opta por el brazo derecho. Y bueno, hay algunas precauciones que se van a posponer. Por ejemplo, si la persona tiene fiebre, si se ha vacunado recientemente contra la influenza o alguna otra vacuna, y si las personas dicen, bueno, es que yo le estoy lactando, dando pecho al bebé, ¿qué sucede? También se puede vacunar y no se requiere suspender la lactancia. Algunas contraindicaciones absolutas del COVID es si recientemente enfermaron de COVID y aún se están recuperando, las alergias, si presentaron en la primera vacunación alguna reacción anafiláctica, si han recibido alguna transfusión sanguínea o algún derivado. Y todavía aquí en México, pues los menores de 16 años aún no está permitido. Esperemos que en pronto ya sea para todos. Estas son algunas consideraciones especiales que debemos de tener. Como les decía, nuestra especialidad, por ejemplo, es el virus de VIH. El virus de VIH afecta el sistema inmune de las personas. En este caso afecta a los linfocitos TCD4. Estos linfocitos para nosotros son muy importantes para todas las personas que viven con este virus. Si están por abajo de 200 CD4, ¿qué vacunas no me puedo aplicar? Aquí sí, no se pueden aplicar debido a que el sistema inmunológico está bajo y pueden presentar ciertos datos de enfermedad. De la enfermedad serían nada más las virales, sería la sarampión, rubiola, la varicela, el herpes zóster, algún inmunocompromiso muy importante igual, son las vacunas virales, son las que están contraindicadas. Entonces, la mayoría de las vacunas están indicadas para toda la población. Por ejemplo, les decía a los pacientes que no tienen vaso sanguíneo, se recomienda también la vacunación, los pacientes con enfermedades renales terminales o con tratamiento con hemodiálisis, también se recomienda principalmente a ellos la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Enfermedades cardíacas, también se recomiendan la mayor parte de las vacunas, enfermedades pulmonares también, principalmente van a decir, bueno, es que tengo asma. Bueno, es una indicación precisamente controlada que se aplique la vacuna. El alcoholismo, que se considera una enfermedad, también. La vacunación, la enfermedad hepática, la diabetes y personal de salud. También hombres que tienen sexo con hombres se recomienda a la mayor parte de la población como responsabilidad de los adultos. ¿Qué se pasa? Y bueno, también quiero comentarles esto, que sí existe una farmacovigilancia de las vacunas. Se lleva un control de calidad y en estos post vacunación son los eventos supuestamente atribuibles a vacunación. ¿A qué se refiere? No he escuchado en las noticias, bueno, una persona se vacunó y tuvo hemorragia cerebral. Bueno, se le llama supuestamente atribuibles a vacunación hasta que se demuestre. A lo mejor los casos que han ocurrido es porque la persona tenía algún inmunocompromiso, alguna enfermedad crónica que fue afectado lamentablemente. Los eventos ocurren, les decía, después de la vacunación. También se clasifican en elementos graves y no graves. Los graves, pues bueno, ponen en peligro la vida de la persona. Entre ellas pueden ser desde choque anafiláctico, la parálisis flácida aguda, encefalitis, hemorragia intracraneana,
Los elementos no graves, pues es las reacciones locales que puede tener la persona. Muy bien. Los eventos también puede ser desde dolor en el sitio de la aplicación, la fatiga, la cefalea. Recuerden que todos estos, la sintomatología que podemos presentar post una vacunación, son transitorios, no nos van a durar. Lo que se pretende es que realmente nuestro cuerpo responda a ese agente y realmente cree anticuerpos. Y otros van a decir, bueno, es que yo no presenté nada. Bueno, también esa es está bien. No significa que vamos, siempre se les comenta todo lo que se pueden presentar o no. No es necesariamente deben de presentar todos, pero se puede presentar cefalea, dolores musculares, articulares, mialgias, artralgias, escalofríos, fiebre, vómitos, tos, náusea, diarrea. Es importante estar al tanto. Eh, y bueno, quiero quiero llegar hasta acá y eh, decir de la nueva normalidad. ¿A qué me refiero con eso? Es que no de por estar vacunados de cualquier enfermedad, esto incluyendo el COVID, vamos a dejar las otras medidas. Entre ellos, les decía, desde el lavado de manos, desde la higiene de los alimentos, la higiene respiratoria, el uso de cubrebocas, no nos va a eximir de estas buenas prácticas. Entonces, la vacunación más todas las medidas o las buenas prácticas que ahora debemos realizar. Y les recuerdo, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat. También es una breve plática, de verdad, si hay algún tema que más les interese, pueden contactarnos y seguir con estas pláticas es un ratito. Si alguien quiere una constancia de participación, pues es algo de información. Espero que esta les sirva y cualquier duda, este es mi correo. Gracias.